Hoy en México celebramos a la Virgen de Guadalupe, Madre de Jesús, de los mexicanos y de muchas otras personas que son devotos de ella, aunque no vivan en nuestro país. Así que con ese motivo te platico el siguiente relato. Nos lo envió un suscriptor que se dedica a sanar a las personas. Te invito a escucharlo, es muy interesante. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta una ayuda muy especial, basado en hechos reales. Desde muy pequeño descubrí que tenía ciertos dones. No era para menos, ya que mi abuela es una bruja reconocida, y de ahí heredé esos regalos. Que si bien podría hacer cosas malas, me he enfocado a ayudar a las personas. Yo soy Carlos y esta es mi historia. Me sucedió en el año 2017. En ese tiempo me iba de maravilla con varios proyectos. Estaba saliendo de mis deudas e incluso pensé en irme de vacaciones, ya que era el mes de junio y tenía tiempo suficiente para organizarme. Pero justo cuando estaba en la planeación, un amigo me llamó. Su nombre es Daniel. Escuché en su voz agitación y hasta un poco de temor. Me preguntó acerca de la brujería, que cómo sabe una persona que es víctima de ella, cuáles podrían ser los síntomas y qué se necesita para hacer una brujería o para romperla. Yo trataba de contestarle a sus preguntas, pero era tanta su desesperación que preferí que nos viéramos en persona para que me explicara correctamente y así poder ayudarle. Nos quedamos de ver en un lugar al que asistíamos con regularidad para tomar un café o pasar el rato. Cuando llegué, ya me estaba esperando. Lo vi nervioso. Se tallaba las piernas con las manos. Me acerqué y lo saludé. Él me dio las buenas noches y se sentó nuevamente. Le pregunté que qué sucedía, que me explicara bien para que así pudiera ayudarle. Llevándose una servilleta a la frente para secarse el sudor, me dijo que le habían estado sucediendo varias cosas extrañas en su casa y que sentía que por la naturaleza de los hechos, alguien le estaba haciendo un trabajo de brujería. Y no solo a él como persona, sino también a su familia. Me contó que su madre había empezado a sentirse indispuesta y que a pesar de que iba al médico, no encontraban razón alguna de sus males. Además de que Daniel al recibir su sueldo se le iba como agua. Yo lo escuchaba atento, entonces me dijo que me quería mostrar algo. Sacó su celular y me mostró fotos de su casa, de su familia. Y ahí, solamente al observarlas, me di cuenta de que efectivamente eran víctimas de brujería. Los semblantes y el ambiente detonaban que había un trabajo muy fuerte en ellos. Además, titubeando, me confesó que en ciertas ocasiones en su domicilio veía a un hombre de tez oscura y que éste cantaba algo en un idioma extraño. Curiosamente, el único que podía verlo era él. Sin embargo, sus familiares le creían. Me dijo que desde hace unos días por las noches, al estar acostado en su cama durmiendo, sentía unos piquetes en el cuerpo y que tenía pesadillas con unos animales horribles y desagradables y que lo perseguían, al grado que sentía su aliento cerca de la piel, que los sueños eran tan vívidos que al lograr despertar ya no quería conciliar el sueño, porque sabía que al hacerlo, esos seres demoníacos estarían esperándolo para atormentarle en el único lugar en que no podía hacer nada y que sus gritos nadie los escucharía. No lo pensé 2 veces y decidí ayudarle, por lo que inmediatamente empecé a hacer brujería blanca o de sanación para repeler cualquier mal que le estuvieran haciendo, tanto a él como a su familia, sin importar lo desgastante que podría ser, ya que parte de mi propia energía
la utilizo para ello. Pero por el cariño fraternal y amor al prójimo, estaba en plena disposición. Al día siguiente fue a verme a mi casa. Empecé la sesión visualizando a través de mis dones quién o quiénes les estaban haciendo daño. Y todo apuntaba a 2 mujeres, las cuales tenían conocimiento de la brujería y estaban decididas a hacerle mal a él en venganza. Querían atacarlo en donde más le dolía, su madre y su familia. Para rematar, querían dejarlos en la ruina económicamente hablando. Yo le preguntaba a Daniel acerca de si sabía algo al respecto. Él se negaba. Sin embargo, era tanta mi presión que tuvo que contarme lo que sucedía en realidad. Me dijo que él salía con una chica y que al principio todo era felicidad, pero conforme pasaban las semanas, la llama que había sentido por ella se fue apagando. Así que simplemente tuvieron una discusión y jamás se volvieron a ver, dejando aquella relación como flotando. Entonces aquella chica, en represalia, le pidió a su madre, la cual era una bruja y al parecer muy efectiva, que la vengara por el desamor y falta de respeto que tuvo Daniel con ella, de ni siquiera decirle hasta aquí llegamos. En mi profesión tratamos de no juzgar a nadie, porque el único que debe hacerlo es Dios. Solo me enfocaba en ayudarlo a mejorar su situación física y emocional, además de ayudar a su familia de manera espiritual a través de mis dones. Sin embargo, la salud de mi amigo empezó a decaer, empezó a adelgazar, ya no quería comer. Lo único que aceptaba su cuerpo eran frutas y agua. Además de que cada vez que lo hacía, sentía que el aire se le iba, terminando de manera agitada. Ahora en las noches, al conciliar el sueño, ya no tenía pesadillas, que incluso él decía que ya no sentía que soñara. Solo percibía estar recostado en su cama y tener la sensación de que algo bailaba encima suyo y a los alrededores. Querían espantarlo o poseerlo. La verdad que ya no me pude ir de vacaciones. Me dediqué a ayudarle continuamente. Le hacía limpias, velaciones y otros procesos que no se me permite decir, para levantarlo a él y a su familia, los cuales estos últimos no sabían, ya que Daniel me había pedido ser discreto. Les pedía a mis santos que limpiaran y sanaran toda aquella brujería maligna que les estaban haciendo. A veces había mejoría y otras veces estaba demasiado decaído. Sentía que estábamos en una rueda de la fortuna. Justamente en víspera de la celebración de la Virgen de Guadalupe, me llamó Daniel. Me dijo que estaba muy débil y que sentía que estaba más cerca de la otra vida que de esta. Y me pidió un favor, que quería ir a la Basílica de la Virgen, que lo acompañara. Quería confesarse y verla por última vez para pedirle su bendición. A mí se me partió el corazón, por lo que le dije que con mucho gusto lo acompañaría. Así que organizamos todo para el viaje, ya que no vivíamos en esa ciudad y por esas fechas es muy concurrido. Gracias a Dios, logramos viajar al Estado de México. Llegamos a la Basílica al mediodía, entramos y sentimos la imponente presencia de la Virgen. Y el ver a todos los feligreses reunidos con ese amor y fe es conmovedor. Llegamos a las bancas de adelante. Él se hincó con mucho trabajo y estando ante la presencia de la Madre de Jesús, le pedía con mucho amor y fe que curara sus males. Yo estaba rezando también, pero estaba pendiente de él. Veía cómo sollozaba ante la imagen pidiendo salud porque todavía no quería irse, ya que tenía menos de 25 años de edad. Estuvimos mucho tiempo en oración, pero al salir de la capilla grande sucedió algo que, aunque parezca fantasía y no me lo crean, les juro que es real. Se nos acercó una muchacha de tez morena, vestida de colores rojo, negro y azul.
A simple vista, se notaba que no era originaria de México. Ella se nos acercó y nos preguntó si todo estaba bien. Yo pensé inmediatamente que era alguien que nos quería sacar dinero o incluso vendernos algo. Pero esta joven, calculo de unos 23, 24 años de edad, nos ofreció sentarnos y comer algo con ella. Aceptamos, y al estar comiendo, nos miraba hasta que después de un rato nos dijo que sabía lo que nos estaba pasando y que entendía el temor que había en nuestros corazones, pero que nos aseguraba que Él, refiriéndose a Dios, sabía a quién castigar por un malentendido y que sabía que ella, haciendo alusión a la Virgen de Guadalupe, iba a ayudar a curar los males de Daniel. Entonces le preguntamos que cómo sabía esas cosas, que de hecho nosotros jamás le hicimos mención. Ella simplemente dijo que después lo sabríamos. Levantándose de su silla se despidió y se fue caminando entre la gente. Al día siguiente, regresamos a nuestra ciudad y no tocamos el tema de la joven. Pero al llegar a nuestras respectivas casas, Daniel empezó a mejorar considerablemente. Poco a poco sus males empezaron a disminuir. Su ánimo regresó a ser jovial y alegre. Curiosamente llegaron a nuestros oídos que la señora y su hija que le habían hecho la maldad a mi amigo se habían cambiado a otro estado. Eso nos llenó de alegría, ya que mientras más lejos estuvieran, su brujería disminuiría. Yo me sentía feliz por mi amigo, pero jamás supe quién era aquella chica que nos dio la esperanza. Y aunque quería darle las gracias, nunca la volvimos a ver. Yo sé que no lo curé, pero tengo fe que la joven era una mensajera de la Virgen o de algún santo a quienes le rezo. Sin embargo, de corazón, les agradecí el acto tan noble y hasta la fecha lo sigo haciendo. En la actualidad, Daniel tiene un negocio exitoso, una relación estable con una mujer a la cual adora y curiosamente, a veces él me ayuda con mis trabajos o encargos. Yo creo que al pasar por esa dura experiencia, abrió un poco más sus sentimientos y amor al prójimo. Al día de hoy, sigo con la duda de aquella joven que nos dio esperanza cuando vivíamos con el miedo, pero le agradezco de corazón que nos ayudara. Gracias al suscriptor por la confianza y por haberme enviado este relato, ya que transmite fe y esperanza. Les mando muchas bendiciones a todos ustedes en este emotivo día para los mexicanos y quiero darte las gracias por ser parte de la familia. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?